¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí, como siempre, por Ecuador TV, la televisión pública de nuestro país. Este día, miércoles 27 de junio de 2018, estamos grabando poquitos minutos antes el programa, antes de salir al aire. Y bueno, ya somos testigos, la sociedad ecuatoriana ya sabe que estamos recibiendo la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Es el tercer vicepresidente de ese país que llega al Ecuador. El señor Pence viene desde Brasil, ya cumplió ahí una agenda, reuniones con el presidente de ese país, el señor Temer. Las agencias internacionales han traído nítidamente que uno de los temas fundamentales de las conversaciones con Brasil es Venezuela, el tema de Venezuela. Estados Unidos argumenta que Venezuela sí tiene fronteras con Brasil y que debe de cuidar esas fronteras por un tema humanitario también. Y es muy probable, altamente probable, que ese sea ese tema, el tema de Venezuela, parte de la agenda que lo trae acá al Ecuador, al señor Pence. Y quién sabe si algunos otros temas de nuestra frontera con Colombia. Usted también está informado, informada, que el presidente Santos de Colombia ha anunciado reiniciar las fumigaciones, esta vez con drones de glifosato en ese país, en la frontera con nuestro país. Será el tema Assange, otro de los puntos importantes de la agenda que traen al señor Pence a nuestro país, y por supuesto lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, de nuestro país. Hay una agenda económica que también trae al señor Pence. Las agendas económicas siempre están ahí cuando se producen estas visitas. Para hablar de este tema, para intentar hacer lecturas que vayan más allá de lo que nos dicen las agencias, hemos convocado a dos personas que vienen del mundo de la academia, especializaciones en política internacional, en derecho internacional. Catalina Barreiro. Catalina Barreiro es en este mismo momento vicerrectora del IAEN, Instituto de Altos Estudios. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Cuyo, en Argentina. No leo más del currículum de Catalina Barreiro porque nos pasamos el programa entero leyendo ese currículum. Alex Valle, también vinculado al IAEN. Alex Valle tiene un doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Bremen, en Alemania. Es profesor de ese Instituto de Educación Superior aquí en nuestro país. Con ellos dos, y dada su experiencia, sus reflexiones, sus doctorados en Derecho o en política internacional, hablaremos de este tema. Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar por aquí, digo, ¿no? Como que si pasan de casualidad y los convocamos. Estar aquí en la televisión pública, Catalina, y también a ti, gracias, Alex. Bueno, está el señor Pence aquí en el Ecuador, vicepresidente de los Estados Unidos. Más temprano veíamos imágenes de su arribo. ¿Te llama la atención, Catalina, o cómo se hacen estas lecturas? Ya sabemos que Estados Unidos es el país más poderoso de este planeta, el ejército, las Fuerzas Armadas más poderosas indiscutiblemente de este planeta, pero la seguridad en el aeropuerto de Quito, en el Mariscal Sucre, la hacen los servicios de seguridad de los Estados Unidos. Han traído agentes de los Estados Unidos y nuestra policía, nuestros servicios de seguridad quedan subordinados a las disposiciones que les den este personal de los Estados Unidos. Han traído los vehículos desde los Estados Unidos. ¿Cómo leer eso? ¿A ti te llama la atención o tenemos que simplemente acostumbrarnos a lo que yo podría llamar una suerte de cesión de soberanía, o es que la seguridad exige eso? Bueno, yo creo que hay que entender que generalmente los países tienen lenguajes simbólicos. Ajá. Y el simbolismo de los Estados Unidos es la potencia militar por excelencia. Ajá. Creo que alrededor de ese simbolismo ellos han construido todo un poderío en el mundo global. En los años 90 se hablaba de su unipolaridad. Para el siglo XXI su capacidad económica no es la misma que los años 90, pero sigue peleando su símbolo de ser una potencia militar de primer orden inigualable.
Y creo que en ese sentido el símbolo de control de la seguridad donde vayan, creo que es clarísimo, ¿no? Hemos visto, se dice que va a haber alrededor de 40 autos que se los trae desde los Estados Unidos, porque existe además una percepción de constante inseguridad fuera del territorio de los Estados Unidos. Entonces, al tener esa percepción, prácticamente nadie puede brindar la seguridad que ellos puedan hacerla. O sea que en este juego de símbolos, sí, nosotros tenemos que resignarnos a que nuestro símbolo es de subordinación. Nosotros no somos la potencia. O sea, no somos la potencia. No. Nosotros somos un país amigable. Sí, exacto. Eso es lo que siempre hemos dicho además. Creo que también nosotros hemos construido un simbolismo sobre el tema de lo amigable, sobre el tema de lo receptivo. Yo siempre pienso cuando llegó, por ejemplo, el presidente de la China. Ajá. Él también llegó. Y llegó también con despliegue de seguridad. Pero el impacto no fue el mismo. Y creo que no fue el mismo porque justamente la relación histórica del Ecuador con los Estados Unidos te permite leer mucho más fácilmente cuando es un poderío. Hoy por hoy la China es la primera economía del mundo, pero tal vez para el histórico simbólico ecuatoriano todavía no lo leemos. Pero puedo leer también, Catalina, que el poderoso, el que tiene la fuerza más importante en este planeta, en ese terreno de lo simbólico, en esos lenguajes de lo simbólico que no son para nada deleznables, son importantísimos. Siempre nos hemos movido así los seres humanos. Sí, sí. El poderoso tiene que dejar siempre sentado que él es el poderoso, donde quiera que vaya. Por supuesto. Por eso digo, yo creo que uno de los mensajes simbólicos que los Estados Unidos exporta al mundo es justamente su capacidad militar. Ajá. No olvidemos la presencia de Trump en la misma OTAN. No olvidemos, eso es el mensaje. Puede ser Europa, además en el caso de Trump lo dijo claramente, yo les he cuidado, por favor paguen si les estoy cuidando. Pero es el tema de dar ese simbolismo de solidez frente a lo militar, frente a la seguridad. Nadie va a poder hacerlo como nosotros lo hacemos. Claro, eso también deviene en lo que tú dices, ¿no? Se plantea necesariamente una interpretación de cuál es el relacionamiento con el otro, en este caso nosotros. Y nuestro simbolismo será subordinado. Exacto. Entonces, el otro no tiene esa capacidad. El otro tiene deficiencias. El otro necesita también un tutelaje. Creo que va por ahí, ¿no? Lo simbólico que pueden tener. Alex Valle, también Alex, la seguridad es clave, ¿no? Y eso no se puede discutir. Es el vicepresidente de los Estados Unidos. El señor Pence se confiesa y en ese orden cristiano, conservador, republicano, está en oposición total a cualquier control de portación de armas, la sociedad del rifle en los Estados Unidos, está en contra de cualquier posibilidad de discusión sobre legalización del aborto, en fin, esa es su matriz ideológica, ¿no? Leía en un medio estadounidense en los recientes días, ayer o hoy día, en Texas, se portan libremente las armas, como en buena parte del territorio de Estados Unidos. Hubo una convención ahí. El personaje estrella de esa convención era el señor Pence, que hoy nos visita. Pero cuando él estaba en esa convención, fueron extremadamente rigurosos en el control de armas. Nadie podía portar un arma, porque en esa convención estaba el señor Pence. La línea editorial de ese medio estadounidense era, bueno, los ciudadanos quisiéramos exactamente lo mismo. Es decir, que cuando se trata de nuestra seguridad, de nuestros estudiantes, de cualquiera que está en un centro comercial, me refiero a las matanzas que ha habido, ¿no? Quisiéramos que haya el mismo rigor, el mismo cuidado para un ciudadano común. Sí, desgraciadamente, y citando un poco aquí a Max Weber, que decía que las leyes son de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, claro, vemos que eso se evidencia, digamos, no solamente en el Ecuador, sino en todos los gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso explícito del porte de armas en Estados Unidos, creo que es un
un clamado popular, ¿no? Se ha hecho ya protestas frente a la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? De las cientos de víctimas que ha habido en los colegios y escuelas, ¿no? Creo que sería conveniente que hagan caso, digamos, al pueblo, pero desgraciadamente todo se basa en la enmienda y, por supuesto, en el poder económico que mueve toda la empresa y la fábrica de armas, ¿no? Sabemos que a nivel mundial creo que está en el segundo puesto después de todo el tema del narcotráfico, todo lo que significa venta de armas, ¿no? Y también, por supuesto, vemos que esta venta de armas no solamente se da a nivel nacional, sino que está presente también en los actuales conflictos bélicos que están en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es evidente que la sociedad norteamericana está reclamando un cambio, pero desgraciadamente las políticas también a nivel interno en la actualidad, y es cuando se viene en tela de duda el tema de la soberanía. ¿Realmente un gobierno es el que toma las decisiones en las políticas públicas o son las transnacionales? Y en este caso, por ejemplo, tema de armas, las que están tomando las decisiones en la política pública. La democracia de las corporaciones, dicen algunos, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso también ahora en Europa, fíjese, está debatiendo mucho sobre el tema de la responsabilidad en materia de derechos humanos por parte de las corporaciones de las transnacionales, porque si bien es cierto, tienen todos ellos derechos, ¿no es cierto?, y obligaciones, también se está viendo inclusive la responsabilidad penal que pueda acarrear por parte de una corporación o no. Yo decía, Catalina, que el señor Pence ya viene desde los Estados Unidos y que las agencias internacionales nos traen la noticia de que trataron el tema de Venezuela. Sí. ¿Te parece que trae ese tema también al Ecuador? Yo creo que sí. Yo creo que hay varios temas que la agenda norteamericana siempre lo ha mantenido, y lo ha mantenido con América Latina al menos en los últimos 30 años. Uno de esos es la idea de la democracia liberal. Una democracia liberal que va muy ligado al tema de lo electoral, procesos electorales, estabilidad interna, transparencia, rendición de cuentas. Evidentemente, claro, a partir de la posguerra fría, el tema democracia para América Latina fue un tema sensible. Nosotros veníamos de un histórico también de temas dictatoriales, de inestabilidad en el caso del Ecuador. Recordemos cuántas veces cambiamos de presidente. Pero hoy por hoy creo que uno de los temas que se va a ligar a la democracia es corrupción. Yeah. Y en corrupción hemos visto desde la reunión de Lima que es un eje que va a articular determinados temas de negociación política internacional. Y el caso de Venezuela está visto desde distintas aristas. Una arista es justamente el cuestionamiento sobre el último proceso electoral. Otra arista es el mismo hecho del desplazamiento y de venezolanos, no solo América Latina, ¿no? Es prácticamente hay un éxodo de un gran número de venezolanos en el mundo. Por otro lado, también tenemos que mirar que el escenario ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años y que prácticamente los progresismos tienen 2 anclajes claros, Nicaragua y Venezuela. Entonces, eso va a significar tener una nueva mirada sobre la región, pero sobre todo sobre el tema de democracia y corrupción. Ahora, dijiste democracia liberal, y en ese concepto de la democracia liberal que ellos traen, digo ellos porque la democracia no podríamos trabajar otras, manera, claro, otras nociones de democracia, otras ideas de democracia. Y en una región como la nuestra, no la más pobre del planeta, pero sí la más inequitativa, el tema de la justicia social es un elemento fundamental, debería de serlo, de la democracia. Por supuesto. Si nos subordinamos a estos símbolos del poder militar, en los temas políticos podríamos ser un poco más libres e introducir más nuestros temas. Claro, el tema es, como decíamos en el primer diálogo, el tema es que si tú planteas un desequilibrio de una relación entre un poderoso y uno más vulnerable al poder, necesariamente tú corres el riesgo desde la vulnerabilidad de tener la imposibilidad de negociar libremente. Creo que ese es un punto fundamental en cualquier relación, hasta en los matrimonios. Eso pasa siempre. Pero creo que la democracia liberal sí es un tema de Estado de los Estados Unidos. Y al ser un tema de Estado de los Estados Unidos y al ponerle la democracia con el adjetivo liberal, significa que también promueves un determinado tipo de Estado, un determinado tipo de relación con el ciudadano,
y un determinado tipo de economía que se da. Cuando tú tienes un Estado, es así. Y esos estados, claro, tuvieron, si se quiere, una campaña muy fuerte en los años 90, ¿no? El tema del emprendimiento, el tema de un estado en donde prácticamente sea, sí, un controlador, pero de cuentas más que de políticas sociales directas, en donde haya, por ejemplo, el tema de la cooperación como una herramienta de las políticas sociales, como el tema de que la pobreza está relacionada necesariamente también a temas cuantitativos de riqueza. Entonces, ese Estado es de alguna manera el que es una posición clara en los Estados Unidos y que lo ha mantenido. Porque a la final la Guerra Fría no fue en vano. Sí. Eran dos modelos distintos de Estado, de gobernanza que estaban en contraposición. Entonces, creo que ese es el tema. Alex, democracia liberal, insisto, es una propuesta que ha lanzado Catalina y creo que es absolutamente justa, ¿no? Porque está bien que le digamos a las audiencias que no existe una sola idea de democracia. A esa democracia liberal que encarnan los Estados Unidos, ¿qué rol, cuál es el papel que, por ejemplo, los derechos humanos tienen en esa democracia liberal? Bueno, hay que justamente hacer una diferencia en lo que ha pasado en los últimos años en los gobiernos progresistas de América Latina, porque en estos años ha habido un reconocimiento y una inclusión en materia de derechos, específicamente en derechos sociales y también de comunidades y pueblos indígenas, y se ha hablado de una doctrina que es del nuevo constitucionalismo latinoamericano o constitucionalismo andino. Este nuevo constitucionalismo reconoce, por supuesto, sí, en materia de derechos, los derechos civiles, que son los básicos, pero por sobre todo reconoce también temas de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y la diversidad. Es decir, no son únicamente los estándares mínimos en derechos civiles, los mínimos que hay que cumplir. No solamente se debe proteger el derecho a la vida, sino tener una vida con dignidad. Y en un parámetro de un Estado legal de derecho, a diferencia del nuestro, que está en nuestra Constitución como Estado constitucional de derechos, el ser humano es importantísimo y todos los derechos giran en torno al ser humano. En cambio, en base a un Estado legal de derechos, lo que básicamente se protege son temas de propiedad, temas de libertad, ¿no es cierto?, y derecho a la vida. Y el resto es simplemente dejar hacer, dejar pasar. Estados Unidos, por ejemplo, acaba de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Estados Unidos no ha suscrito una serie de convenciones de derechos humanos. ¿Cómo podemos hacer cuando se reúne con un país como el nuestro, pequeño, por supuesto muy pequeño al lado de ellos? Nosotros podemos proponer en la agenda, en las conversaciones, en los debates, temas como estos, derechos humanos, pero para que sean respetados por todos. Bueno, la historia, ¿no?, de Estados Unidos generalmente ha sido de promover el tema de los derechos humanos, pero en la práctica muchos de los convenios no han sido firmados. Por ejemplo, la Convención de los Derechos de los Niños, que solamente Somalia y Sudán del Sur no han firmado, igual que Estados Unidos, ¿no? Entonces, con lo que ahora está pasando en Estados Unidos, no se podría demandar el incumplimiento de la Convención de 1989, específicamente el artículo 9, que habla de que no se pueden separar a los niños de los padres. Porque y en el caso no han suscrito esa Exactamente, porque no han suscrito. Y menos todavía se podría seguir, por ejemplo, un proceso ante el Comité de los Derechos de los Niños y Adolescentes, ¿no?, las demandas de los casos individuales. Desgraciadamente yo creo, y desde mi punto de vista, que esto es una falla del derecho internacional público, es decir, la coacción, la coercibilidad, el cómo exigir a un Estado la firma de un determinado tratado o el cómo exigir luego el cumplimiento, porque inclusive hay países que peor todavía firman ciertos convenios y no los cumplen. Entonces, desgraciadamente no tenemos un policía a nivel internacional que ejerza, digamos, una presión para este cumplimiento. Ahora, lo que se ha visto en Brasil, por lo menos, es, ¿no?, de que se va a revisar, me parece, 50 casos de niños que están en este tema. Hay 50 niños brasileños que han sido separados de sus padres. Exactamente. Entonces, lo propio sería, y creo que sería conveniente, como lo afirmó Sebastián Roldán, ¿no?, que se analice también la situación de nuestros inmigrantes en los Estados Unidos, no solamente los que él mencionaba hace 30 años, porque seguramente los que tienen 30 años allá ya tendrán residencia y tendrán sus papeles, sino más bien específicamente los que están ahora, ¿no? Y que se dé, por ejemplo, la asistencia consular, que eso es un derecho
Humano Internacional y que está también una opinión consultiva de la Corte Interamericana. Porque, claro, el decirle a otro país firme o no firme, eso sería entrometerse también en la política internacional y de otro país. Pero yo creo que en los temas que nos atañen a nosotros, de nuestros migrantes en Estados Unidos, sí sería conveniente que lo hagan. Catalina, Alex dice, es una falla de este sistema internacional, de la forma como nos hemos organizado entre naciones, del multilateralismo, Naciones Unidas, todos los esfuerzos que hemos hecho. ¿Es una falla o es consecuencia precisamente de esto primero, de este desequilibrio de poderes? Es decir, el más poderoso impone siempre su visión. Bueno, no, yo creo que cuando se forman las Naciones Unidas, Ajá. que es el sistema además que más largo ha funcionado, Sí. porque ha habido varios intentos que no han funcionado. La Liga de Naciones Sí. antes. Exactamente. Y Ante el horror de la primera dijimos hagamos esto hagamos y falló. esto, exactamente. Entonces, sí, en realidad ya nos hemos olvidado, pero hay un Consejo de Seguridad que te muestra lo que significa ser una potencia. Claro, solo 5, ¿no? Exactamente, y son los 5 además que Ganadores son de los la ganadores de la con Segunda derecho al Guerra veto, Mundial ¿no? y con Sí. derecho al veto. Y además siempre la discusión que se da alrededor del derecho internacional público es justamente esa. ¿Qué hacer con las convenciones cuando nadie puede exigir justamente a quienes tienen más poder cumplirlas? Esa es la paradoja de Naciones Unidas, Así ¿no? es. Porque el escenario más Así es. democrático de Naciones Unidas es la Asamblea. Pero la Justo. Asamblea no tiene poder vinculante, solo el No. Consejo. Y sigue siendo todavía una potestad del Estado, Ajá. que inclusive hasta puede votar a favor y no necesariamente implementarlo en su orden jurídico interno. Entonces sí existe esa tensión y creo que tal vez los derechos humanos son de las temas más sensibles que ha habido. La expansión de derechos humanos que hemos vivido en estos 20 últimos años, que comenzó sí con la posguerra fría, probablemente no la ha vivido el mundo en muchos cientos de años. De hecho, el Ecuador mismo, la consagración de derechos a la naturaleza es una muestra de eso. Pero esa expansión mismo ahora está generando ya una tensión. Sí. Y una El Ecuador tensión mismo es justamente. parte de esa tensión porque Exacto. promovimos en Ginebra Sí. una ley, no es ley, perdona. Un fideicomiso se propuso, ¿no?, para evitar la explotación del ITT, el Yasuní. Sí. Y además, no, y No, además, el tema de la migración también. y además con Sudáfrica, Exacto. una propuesta para que las grandes transnacionales que han violado derechos humanos No puedan. no Sí. lo puedan hacer y además respondan por eso, la violación de los derechos humanos de las transnacionales. Ecuador está metido en eso porque logró en Ginebra un pronunciamiento favorable y ahora hay que llevarlo a Nueva York y hay que tratar de ponerlo en marcha. ¿Cómo hacer eso? Claro, por eso digo, las tensiones que se han vivido, a pesar de las reivindicaciones que se han dado, son cosas que están en el debate justo de los derechos humanos en este momento. Porque además tenemos en políticas domésticas de las potencias, como es el caso de los Estados Unidos, lo que estamos viendo. Altos índices de violencia interna, justamente por las armas, tenencia de armas sin control. Pero lo que hemos visto estos últimos días, el tema de la separación de los niños de sus padres, solamente por criminalizar la ilegalidad migratoria. Y tú que hablabas de lo simbólico, con unas Sí. imágenes que son terribles, ¿no? Niños Exactamente. enjaulados Sí, en pleno siglo XXI. claro, sin nombre, un Sí. número. Sí. Un número. Sí. Entonces, si te das cuenta, esa tensión ha sido muy difícil. Pensemos en otra área, el área mismo de la reivindicación de las mujeres, el tema de la violencia y femicidios. O sea, existe ahora, luego de esta ampliación, un debate muy fuerte. Lo curioso y lo difícil es que otra vez lo estamos poniendo a nivel de la seguridad de los estados. Y generalmente cuando tú pones ese nombre, los derechos humanos pierden. De acuerdo. Centrémonos otra vez, antes de ir nuevamente con Alex, Catalina, en el tema de Venezuela. Yo creo que la agenda fundamentalmente son 2 o 3 temas claves. Yo decía al principio, los temas económicos siempre vienen con una Así visita es. de ese nivel y hay que ver cómo se desarrolla, lo que ahí se acuerde. Venezuela. ¿Prevés tú, sientes tú que vamos a ir cambiando poco a poco nuestra posición frente a Venezuela? En la última reunión de OEA, Ecuador se abstuvo. Para la reunión de Lima también Ecuador exigió
la presencia de Venezuela, estuvo también sumado a los países, liderado por Cuba, claramente esa posición. Vamos a ir cambiando. ¿Ves que son claras las señales de que Ecuador va a cambiar su posición frente a Venezuela? Bueno, yo creo que la posición del presidente Moreno ha sido muy clara. O sea, más allá de la inviabilidad de lo que puede significar un referéndum, creo que su posición siempre va a ser que existan procesos transparentes democráticos. De alguna manera, el decir que hay un proceso democrático y que el pueblo venezolano es el que tiene que decidir, es mirar a Venezuela ya de otra manera. Yo creo que es mirar a una Venezuela que no te da las certezas de que realmente su destino está en manos de sus ciudadanos. Porque sí existe varias versiones, no nos corresponde a nosotros en este momento evaluar, pero hay varias versiones sobre las legitimidades de los procesos. Ahora, Zapatero, presidente, que fue presidente del gobierno español, ha hecho creo que 50 viajes a Venezuela, y él más bien nos ha dicho que ha constatado que el sistema electoral venezolano es muy seguro, es uno de los el más automático en nuestra región. ¿Por qué dudar? A mí me parece que hay a mí me parece que es importante, por ejemplo, comparar lo que es el proceso colombiano y el proceso venezolano. A ver. El proceso colombiano, por ejemplo, es una capacidad facultativa del ciudadano. Si él quiere, vota, si él no vota. Así es. Y vemos, por ejemplo, que generalmente las elecciones representan a un porcentaje muy bajo de la población total de Colombia. A un altísimo nivel de abstención. Exacto, hay un alto nivel de abstención, pero consideramos legítimo el proceso. Sí. En cambio que en Venezuela sí tienen todas estas herramientas, pero existe una percepción de que hay una inestabilidad y violencia interna. Y creo que cuando hay inestabilidad y violencia interna, y ese es el mensaje que se da, muy probablemente tú dices, tú puedes tener la herramienta, pero ¿quién está manejando la herramienta? Y algo que sí no se puede explicar claramente, como decía yo, es el éxodo masivo de los venezolanos. De acuerdo. Entonces, al no tener una justificación... Hay un problema en Venezuela. Hay un problema. Sí. Ahora, hay un problema. Alex, hay un problema en Venezuela, pero lo que tampoco estamos diciendo frente a ese problema, que no se puede ocultar, es como se dice en el lenguaje coloquial, no puedes tapar el sol con un dedo. Lo que no se está diciendo es la suerte de bloqueo económico y boicot económico que también está sufriendo Venezuela. Venezuela depende para abastecimientos de alimentos y de medicinas fuertemente de los Estados Unidos y se le ha cerrado esa llave. Entonces, de esto tampoco se habla y esto tiene un impacto concreto en cualquier economía. Por supuesto, y bueno, es de conocimiento público, ¿no? Por ejemplo, lo que ha vivido Cuba, ¿no? Durante varias décadas, ¿no? Y el bloqueo de carácter económico, y lo propio se ha realizado acá en Venezuela, ¿no? Y yo quisiera también aportar un poco lo que decía Catalina, ¿no? Los problemas internos, desgraciadamente, se ha visto también en los gobiernos progresistas de los últimos tiempos que no ha habido este sistema de pesos y contrapesos respecto del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces todo se ha concentrado y ha habido un presidencialismo bastante amplio, bastante fuerte. Entonces, de pronto esto es bastante criticable desde estas democracias, ¿no es cierto? Y el otro tema, por supuesto, o sea, en la actualidad nadie niega que es imposible vivir con $2 al mes, ¿no? Parece que simplemente alcanza para un atún. Entonces, claro, la suerte de que desaparecen los alimentos y que no hay en los centros comerciales, por supuesto, incide bastante, ¿no es cierto?, en esta emigración que está sucediendo en la actualidad y que, por supuesto, se ha convertido en un problema regional, ¿no? Es actualmente un problema regional y nosotros somos también parte, digamos, como país receptor y también como país de tránsito. Entonces, esto ya no es una cuestión únicamente de carácter de problema de Venezuela, sino ya de toda la región, ¿no? Y por supuesto yo creo que este tema va a ser tratado también aquí en la presidencia. Además, he visto en un tuit también del vicepresidente Pence, en el cual claramente dice que el tema del problema de la crisis migratoria en la región va a ser un tema a tratarse aquí en el Ecuador. Pence dijo en Brasil, han hecho algo, no es que han dicho, no voy a poner, habrá que ser más riguroso, ¿no? Brasil y Ecuador han aportado para el tema de Venezuela, pero les vamos a pedir un poco más. Este fue un poco el sentido de la declaración. Hagan más,
pongan un poco más de fuerza y empeño en el tema frente a la crisis, sobre todo se la ve como una crisis migratoria, ¿no? Bueno, Ecuador, si vemos desde los años 90, por ejemplo, con Colombia, ¿no? Y todo el tema de la guerrilla, ¿no? En las FARC y con el Plan Colombia, hasta la actualidad es el país con mayor cantidad de refugiados en toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Tenemos más de 160.000 solicitudes de refugio, más de 60.000 reconocidas, y tenemos un montón de inmigrantes, tanto temporales como permanentes. Creo que más bien Ecuador ha hecho mucho con el tema de recursos, porque además hay que tomar en cuenta algo muy importante de nuestro país, es el tema de que los derechos económicos, sociales y culturales, en específico salud, educación, por ejemplo, no se le ha negado a una persona por el hecho de ser extranjera, ¿no? Porque no viven guetizados, se incorporan plenamente en la sociedad exactamente, ecuatoriana. ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido debemos saber que estos son costos que naturalmente pasa al Estado ecuatoriano, cosa que no sucede en otros países, ¿no es cierto? Creo que en Chile no sucede lo mismo, por eso también eligen a este país. Y creo que Ecuador está aportando bastante, inclusive la sociedad civil. Estamos viendo como ahora incluso en las terminales terrestres y todo, la sociedad ecuatoriana es muy buena, es muy generosa, ¿no? Y ha estado aportando con los venezolanos. Creo que sería conveniente también, ¿no es cierto?, que con esta petición se proporcionen recursos también, porque es evidente que sin recursos no se puede dar un servicio adecuado, ¿no? Catalina, si la cosa es tan evidente frente al tema de Venezuela, la crisis que vemos y que decíamos que no se la puede ocultar, ¿qué sostiene a Maduro? A ver, yo creo que el fenómeno del chavismo es un fenómeno que realmente tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Y no podemos entender a Maduro sin Chávez. Sí. Y Chávez creo que tuvo un proyecto político con una alta participación popular. Y con lealtades de las propias Fuerzas Armadas. Eso iba a decir, y un actor fundamental que son las Fuerzas Armadas. Creo que la primera década fue una década que inclusive mostró varios resultados en la presidencia de Chávez. Y las relaciones, inclusive comerciales con los Estados Unidos, eran terriblemente fluidas. Pensemos que era también el primer destino del petróleo venezolano. Sí. Entonces, con una compañía petrolera venezolana en Estados Unidos. Entonces, sí, había un proyecto político que de alguna manera despuntaba en muchos campos y que mantenía una relación. Creo que la presidencia de Maduro sí fue un cambio total al proceso del chavismo, porque obviamente el chavismo es la figura de Chávez, para comenzar. Pero el caso de Maduro es distinto. Pero yo te planteo también el tema, Catalina, y perdona las interrupciones, porque en el caso venezolano como que ha sido más duro el producir el quiebre político en Venezuela por estas lealtades. Entonces se apela a los bloqueos y ahí lo paga todo el mundo. Por eso, al ser un proceso cuya base política fueron las clases populares y las Fuerzas Armadas, tú tienes por un lado un actor fundamental, las Fuerzas Armadas como estabilidad de poder, y por otro lado tienes lealtades populares. Sí. Y esas lealtades populares lo que hace es mantener al líder. ¿Y esas lealtades populares no son parte de la democracia? Por supuesto que son parte de la democracia, pero lo que se está mirando y se ha mirado, sobre todo en los últimos años, digamos unos 3, 4 años, es que no se ha logrado equilibrar las fuerzas. Hemos tenido inclusive fracciones internas de las mismas fuerzas que en un principio eran chavistas, han ido fraccionándose. Y eso significa que, más allá de que sea una expresión de la democracia, si un mismo bloque considera que hay una mayor fuerza entre las Fuerzas Armadas y menos fuerza de la participación ciudadana en cualquier nivel, tú comienzas a generar inestabilidad interna. Entonces, las democracias también significan, como dice Alex, un tema de balance y un tema de contrapesos. Y creo que eso es lo que se ha perdido. Se ve claramente un liderazgo, no necesariamente de Maduro, pero un liderazgo de un grupo, que todavía son las Fuerzas Armadas, que mantiene el poder. Dejando de lado tal vez inclusive, como digo, la misma participación chavista, porque se ha fraccionado tanto y significa que a lo mejor perdió la primera etapa. Y la ilusión de que la región podía encarar estos temas con los lenguajes, con la historia,
con las visiones de la región, parece que esto se desvanece. Parece que sí. Yo creo que el primer golpe es de UNASUR. Ajá. El primer golpe es UNASUR y va a seguir desvaneciéndose justamente por el tema de la corrupción. Yo creo que la corrupción es probablemente una cuenta muy grande pendiente de los progresismos, porque no se han logrado desvanecer, no se ha logrado tampoco tener certezas, pero se ha logrado posicionar. Pero habría que aclarar que a veces parecería ser que la corrupción se inaugura con los progresismos. Así es. Y esto es terriblemente injusto. O sea, por eso digo. Mal de muchos, sí, consuelo de tontos, ¿no? Pero es lo que digo. Ajá. El problema es que se ha logrado posicionar. Y cuando hablo de esto es, sí, digamos nuestro país, ¿no? El tema de los fondos reservados ha sido un tema que lo hemos acarreado desde 1978. Ajá. La administración arbitraria de los fondos reservados. Tenemos el caso de Dajic mismo, tenemos el caso de Verduga, o sea, no es que la corrupción se inaugura. Creo que tal vez ahí el quiebre es justamente haber pensado en reivindicaciones sociales, haber tenido éxitos en determinados gobiernos, porque no se puede homologar a todos tampoco, pero el saber que a lo mejor esos costos sociales pueden desvanecerse con otras prácticas. Si está en el imaginario de la gente, este tema de la corrupción, entonces quiere decir que el papel de los medios de información ha sido enorme también en este tema. Por supuesto, pero yo creo que también el proceso político del progresismo ha tenido un desgaste. Claro. O sea, no es que logramos perder elecciones sin un desgaste previo. Y ese desgaste previo probablemente sí ha sido no quiero decir la palabra explotado, pero sí ha sido visibilizado por los medios, ¿no? Pensemos en la fuerza del kirchnerismo con Néstor Kirchner, o pensemos otra vez en la fuerza de Chávez, o pensemos en la fuerza de Lula cuando llega, o en la fuerza del mismo Evo Morales, que tiene un proceso muy distinto a todos también, pero que va desgastándose, y va desgastándose justamente alrededor de prácticas que terminan excluyendo probablemente a la fuerza popular. Alex, esto me hace pensar, no sé si es muy atrevida esta reflexión, que el poder, ¿en dónde está? ¿En dónde está el poder? Cuando hablamos de esta división clásica del poder de la democracia más tradicional, heredada de Francia, ¿no? Siglo XVIII, estos equilibrios de poderes, es como una distracción, porque ¿en dónde se asienta el verdadero poder? En las grandes corporaciones, en el sistema financiero, y desde la política muchas veces negociar con esos poderes resulta muy complejo. Sí, bueno, digamos que formalmente o simbólicamente siempre se ha dicho que el poder se basa en el pueblo, ¿no? Ajá. Pero sabemos desde muy antiguo que, claro, el poder tiene detrás fuerzas de carácter económico, militar, por ejemplo, incluso hasta temas de carácter religioso, ¿no? Ajá. También que manipulan y que tienen también temas que ver con el control social. Entonces, es evidente ahora, como decíamos hace rato, que hay agendas internacionales propuestas desde las grandes transnacionales, que simplemente manejan muchísimo más que un presupuesto de un pequeño país como el nuestro, ¿no? Corporaciones pequeñas que manejan esas cantidades de dinero y dicen, bueno, quiero invertir en el Ecuador, pero necesitamos flexibilización laboral. Quiero invertir en el Ecuador, pero son capitales golondrina nada más, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que tiene muchísima incidencia en lo que tiene que ver en lo económico y en lo que tiene que ver en el tema de carácter laboral. Y por supuesto ahí las normas que son realizadas ya no son tan libres de realizarse dentro de un Estado, sino que tienen que acoplarse de alguna manera a lo que dicen, digamos, estos intereses transnacionales. Y un caso concreto es, por ejemplo, este tema de la economía social y solidaria, la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar a la soberanía alimentaria si vamos a tener ahora una importación tremendamente grande y mucho más barata posiblemente desde la Unión Europea o quién sabe a futuro desde los Estados Unidos? Vamos a mantenernos con esa soberanía alimentaria. ¿Qué va a pasar con nuestros mercados? Por ejemplo, nuestros pequeños mercados, ¿no? Que yo digo siempre, gracias a Dios, subsisten y subsisten bien, ¿no? La gente aquí en el Ecuador prefiere comprar solamente unas cuestiones en centros comerciales, pero lo que son las hierbitas, las hortalizas, las frutas, sí, comprarlo en los mercados, ¿no? Pero todo eso son lo que decía también Catalina, ¿no? Esas paradojas que suceden, ¿no? Entre las normas formales, las fuerzas externas y también, claro, las fuerzas del mercado, ¿no? Entonces,
Entonces, nosotros tenemos actualmente un marco constitucional. Espero personalmente que se respete ese marco constitucional y cualquier convenio que se realice a futuro sea dentro de ese marco constitucional, ¿no? que se ha votado en el año 2008. Catalina, ¿traerá al señor Pence a estas tierras andinas, costeñas, amazónicas, isleñas, a este maravilloso país que tenemos tan diverso, chiquitito pero tan diverso, 2 usos horarios en nuestro tamaño? En la selva amazónica hay más biodiversidad en un solo árbol que todo Japón. Maravilloso país que tenemos. Digo, ¿lo traerá a estas tierras al señor Pence, el australiano, quererle poner el guante finalmente al señor Julian Assange? A mí me parece que cuando hablamos de seguridad, necesariamente en el caso ecuatoriano tiene un elemento muy particular, y que es en realidad la presencia de Julian Assange, con características particulares de asilado en una embajada ecuatoriana. Creo que necesariamente sí, porque no solamente son los Estados Unidos los que están mirando a Julian Assange, están mirando casi todo el globo, unos a favor y unos en contra, sí, ¿no? Porque él realmente es un personaje dentro de lo que significa la seguridad cibernética. Unos a favor de lo que es la libre expresión, que se llama, que es en realidad el develar los secretos de Estado, y otros en cambio sobre también lo que significa la custodia del secreto del Estado. Entonces Assange necesariamente es un tema, porque también es un tema para el Ecuador. Ese es un tema de negociación también con gigantes, y con gigantes de la seguridad. Y claro, como habíamos hablado antes, como digo yo, cuando se prioriza la seguridad, el resto de temas dependen de ella. Y nosotros tenemos pendientes comerciales y económicos. Pequeños satélites, ¿no? Circulando alrededor del núcleo ese. Así es. Ahora, Assange, al principio, Alex, acuérdate que fueron 5 grandes medios planetarios que publicaron las filtraciones de Assange y su grupo, poderosísimos medios, ¿no? New York Times, The Spiegel, Le Monde, El País, y se me escapa uno, siempre se me escapa uno de los 5, el británico... ¿El BBC, no? No, The Guardian, fue The Guardian de el Reino Unido. Ellos publicaron las filtraciones porque eran un ejercicio de libertad de expresión, y Assange fue un representante, un adalid de esa libertad de expresión. Hoy, ¿qué cambió? Para que lo veamos casi como un delincuente, por ese otro lado, ¿no? En esta división que tenemos frente al tema Assange. ¿Qué cambió? Si lo que él estaba era defendiendo derechos. Bueno, lo que decía Catalina es cierto, ¿no? Ha habido 2 posiciones, ¿no? Ajá. Desde el inicio, unos lo satanizan, otros reivindican su labor. Y también hubo un fuerte debate en Europa, ¿no? Estaba justamente haciendo el doctorado respecto de personas que develaban ciertos secretos, podríamos decir, de Estado, respecto de hasta dónde podrían ser develados, si es que esto tiene, por ejemplo, un impacto en la comunidad, ¿no? Es decir, si es que estos realmente competen a la comunidad, tienen o no tienen que ser develados, ¿no? Entonces ahí está el primer ítem. ¿Y quién determina, no es cierto, por ejemplo, si es que esto puede ir en contra de la comunidad X, que tengan o no ser develados? Es decir, ¿qué hay que guardar más? ¿El secreto de Estado o la seguridad de esta determinada comunidad o el bien, no es cierto, común? ¿No? En definitiva. Entonces, claro, en los últimos tiempos yo creo que lo que ha cambiado tal vez es el discurso, han cambiado algunos gobiernos también, ¿no es cierto?, que han sido de pronto progresistas, ahora existen gobiernos que son menos progresistas o que son de derecha, y claro, el discurso cambia, por supuesto, ¿no? El discurso cambia porque también existen alineamientos o no alineamientos con las grandes potencias. Entonces, en ese sentido, se ha ido, creo que también ganando algunos adeptos en contra del discurso de lo que ha hecho Assange, por ejemplo, ¿no? Ha ido
ido perdiendo un poco de fuerza. También el trabajo que ha estado realizando permanentemente el gobierno del Ecuador a nivel internacional, ¿no? Que ha sido buscar una salida a lo que corresponde a Assange, ¿no? Que ya va varios años, 6 ¿no? años. 6 años, ¿no? Entonces ha buscado varias salidas con cooperación internacional, hablando con varios países, y hasta la actualidad, fíjese, esos son quizás de algunos de los vacíos que también existen en derecho internacional público, porque este es un caso extraordinario que no ha pasado anteriormente, que debería estar de alguna manera normado, legislado. Pero aquí también viene lo que dice Catalina, las fuerzas, ¿no es cierto? Las fuerzas de países hegemónicos y que es lo que tienen. Yo creo que hay que revisar también, ¿no es cierto?, que ahora a Assange se le ha concedido la nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Y al menos en nuestra constitución se dice de manera formal que no existe, por ejemplo, el tema de la extradición para los nacionales, independientemente de que éste haya adquirido, por ejemplo, nacionalidad a través del acto administrativo de la naturalización, ¿no? Ahora, Catalina, de nuevo contigo. Sí. Democracia liberal, otra vez viene al caso, porque estas democracias liberales no trabajaron fuertemente en defensa de nuestras libertades individuales. No fueron importantísimas las conquistas, inviolabilidad de la correspondencia, Correcto. todo aquello que se alcanzó con la democracia liberal, y que Assange ha sido un defensor de eso, y que ahora los estados nos dicen, y ese es otro de los debates, ¿no? Su libertad, su seguridad queda subordinada a mis intereses, yo, el Estado. Y ahí está la pugna, ahí está la disputa, ahí está la tensión. Assange está del lado de esas libertades individuales que se trabajaron y se conquistaron dolorosamente en todo el planeta. Claro. A ver, yo creo que ahí hay un tema que es, curiosamente, por qué cambia el discurso de Assange. Ajá. Y es el tema de su supuesta intromisión, porque no tenemos pruebas claras, sobre procesos electorales. Si hay algo que ha redefinido principalmente el siglo XXI a la seguridad, es la presencia de las fuentes abiertas electrónicas, que fue un fenómeno que creo que ni siquiera los Estados Unidos mismo, que lo promocionaron, que lo hicieron, nos dieron internet, nos dieron BlackBerry, varios elementos, miraron que realmente esto podría generar una sinergia global sobre ciertos temas. Y creo que en ese caso Assange lo que hace justamente es tener un movimiento. Ahora ya no hablamos mucho, pero a principio del siglo XXI se hablaba del Internet libre. Sí. Del Internet libre, que era un tema de derecho ciudadano, de no pagar, por ejemplo, por un derecho de información, de no pagar, que Assange está dentro de esa línea. Prácticamente 2 décadas más tarde, lo que estamos viviendo, en cambio, es una dificultad de control de esto. Y los controles van más allá de los secretos de Estado, son los procesos políticos que ahora puede generar como herramienta básica el Internet. Ahora hablamos de los algoritmos. Sí, sí, pero acuérdate que también está este otro personaje, Snowden. Así es. Que está en Rusia. Él dice hasta el día de hoy que no se arrepiente de lo que hizo, porque todo lo que hizo fue para proteger la seguridad suya, la seguridad individual. Nos dice, la supervigilancia existe. ¿Y qué podemos hacer para defendernos frente a eso? Bueno, el caso de Snowden es distinto, ¿no? Porque Snowden, si algo ha pasado con la seguridad cibernética, es justamente la privatización de la seguridad para el Estado. Y Snowden es un símbolo de estos, ¿no? Snowden es una persona, un especialista que el mismo Estado lo contrata para algo. Sí. No es el caso de Assange. Assange No, de tiene acuerdo. un movimiento claro. Pero nos ¿qué hacen ver hacer? casi lo mismo. Exactamente, pero ¿qué hacer? Yo creo que probablemente ese es uno de los temas más álgidos que ahora los estados tienen que resolver. Porque ese Estado tradicional, Estado-nación, territorio, población, soberanía, queda corto frente a la importancia de garantizar a sus ciudadanos y a la vez mantener el control del territorio y demás. Porque además el tema de la capacidad electrónica es un tema intangible. Assange, usted no le puede decir, oiga, deme el producto del Wikileaks, es un tema intangible. O dígame, y por eso es que es tan frágil, han sido tan frágiles los recordemos que él está en la embajada porque los primeros cargos que recibió no es sobre su actividad. No. Tiene que ser sobre un delito común, porque es una actividad que es intangible y que además sigue siendo debatida el nivel.
la misma justicia sueca se ha retirado frente a ese tema, Claro, ¿no? Del delito común. Del delito común, porque en realidad lo que pasa para mí, en realidad, es que hay un cuestionamiento sobre el Estado. Claro. Y ese cuestionamiento no solo es la soberanía, es las garantías ciudadanas hasta dónde. Porque ahora entra en juego también la cuestión del terrorismo. Correcto. Entonces el Estado al ciudadano le dice, el único que te va a proveer seguridad soy yo, Estado. Correcto. Así que renuncia a esas libertades individuales que Justamente. en tanto tiempo las trabajamos. Alex, vamos terminando, ¿no? Sí. Y quiero aterrizar un poco en este sentido. ¿Será soñar que en estas reuniones que el señor Pence va a tener en el Ecuador, si ya no las ha empezado a tener, a conversar con el presidente Moreno, por ejemplo, entre otras personas, ¿se pueden introducir este tipo de elementos o solo son posibles plantearlos a académicos, a periodistas, a pensadores? Porque ya en ese escenario del poder estos temas ya no se abordan, simplemente se trae una agenda, 3, 4 puntos y vamos haciendo checklist y se acabó, ya no reflexionamos más. Bueno, personalmente me temería mucho si es que efectivamente se comprueba este tema del checklist, ¿no? Y decir estos son los puntos que se han traído, porque al menos en relaciones internacionales lo que prima es el consenso, ¿no? Y el diálogo, ¿no? Más allá de un diálogo, podríamos decir, unilateral, más aún si está visitando a un país y en su propia localidad. Entonces yo creo que sí es conveniente plantear también estos otros temas, tener este escenario positivo, ¿no? Además, ¿no? Y creo que lo recomendable aquí sería, ¿no? En cualquier tipo de negociación que se haga específicamente en lo comercial, realmente somos un país pequeño, pero yo creo que debemos conservar la dignidad, debemos conservar, ¿no es cierto?, ese tratamiento bilateral que tenemos con Estados Unidos. Nadie niega que tenemos un buen socio comercial, quizá con 40% mucho más, ¿no?, en todo lo que es las ventas, ¿no?, de ecuatorianas, y creo que sí son temas que deben introducirse más allá de que, digamos, se aprueben o no se aprueben, se atiendan o no se atiendan. Yo creo que sí es necesario que Ecuador reivindique estos temas. Ahora, Catalina, no podemos olvidar que el señor Pence es el vicepresidente del señor Trump y que seguramente la impronta del señor Trump anda rondando por todas estas reuniones. ¿Lo ves así tú? Por supuesto. O sea, yo creo que algo sí tenemos que reconocer. Los países son poderosos porque tienen una institucionalidad fuerte y una sinergia entre sus representantes, con agendas establecidas. Claro. Entonces, el pensar en un divorcio de discursos, eso no va a pasar. Imposible. Además, la presidencia de Estados Unidos resiste a personajes como el señor Trump, porque la presidencia es una institución misma. Exactamente, y es una institución, tiene un andamiaje muy especial, donde su freno principal es el Senado, que lo hemos visto funcionar. Entonces, es muy difícil pensar, pero en esa lógica, uno como Ecuador debe mirar que Trump tiene líneas claras también, ¿no? Yo creo que una línea clara para ellos es el hecho de mantener su hegemonía militar, una seguridad nacional, un tema de amenazas sobre el crimen organizado, sobre el terrorismo. Tienen una posición para ahora que no es la primera vez, que es de proteccionismo a sí mismos en temas comerciales, no es la primera vez, les ha dado resultados siempre. Pero entonces, por lo que dices, Catalina, desde esta parte del mundo y desde otras muchas, África, la misma Asia, seguramente en ciertas partes de Europa, el mundo unipolar es un problema. Nos conviene más bien una multipolaridad. Bueno, lo que dice la teoría académica, y que además es una teoría que para los Estados Unidos ha sido su norte, la bipolaridad da estabilidad, la multipolaridad da competencia. Y creo que lo que está pasando ahora y la estrategia... ¿Y qué da la unipolaridad? Que es la más débil. Que es la más débil. Entonces, obviamente, lo que se está planteando para mí es ya la transición de la multipolaridad que hemos vivido. Estos casi 20 años, principalmente del siglo XXI, ha significado el ascenso de la China, la reconstrucción de Rusia en el escenario. Tenemos potencias medianas como la India, Sudáfrica, el mismo Brasil. Los BRICS. Brasil está en una crisis, ¿te parece? En una crisis, está en crisis sí, pero sus potencialidades no las va a perder. No es el caso argentino.
que tiene una crisis que va a ser muy difícil la recuperación. Tiene un México, más allá de sus problemas, pero que tiene una balanza económica importante. Entonces, esa multipolaridad te genera esta competencia de generar quiénes son realmente las superpotencias. Y yo creo que los Estados Unidos lo que está haciendo es esa competencia. Y esa competencia no es tan fácil mirar hacia el Asia. Y no por la China, es por un tema geoestratégico claro. Continentalmente tú estás unido. Tú no puedes controlar los territorios de ultramar. Solo Carlos V pudo. Pero en realidad eso te obliga a volver a reconstruirte y también, pero a refrescar tus relaciones y tus agendas. Sí, es complejo todo esto, ¿no? Porque lo práctico parece que domina lo internacional y tú vienes de un doctorado sobre Derecho Internacional. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, es complejo realmente. A veces uno como profesor de Derecho Internacional, cuando los alumnos le dicen, bueno, pero en la práctica esto no se da, realmente ve que hay fuerzas, digamos, que ejercen más allá de la práctica. Y creo que eso también sucede también en la normativa interna. Tenemos ciertas normas nosotros los abogados, pero la práctica procesal es otra. Es una cosa lo que se aprende en las escuelas de derecho y la práctica son otras. Lo importante, yo creo, es no rebasar esos estándares, ni siquiera nacionales o en este caso de carácter internacional. Tenemos ya mínimos fijados, como ya bien lo comentamos, ¿no? Con 1948 de la Declaración de Derechos Humanos, y creo que lo importante es manejarnos dentro de esas líneas de respeto, en especial al tema de los derechos humanos. Desde mi punto de vista, sería, digamos, yo siempre he pensado que el tema de los derechos humanos deberían vincularse un poco al tema comercial, porque cuando hay temas de violaciones a la OMC, al OMPI, por ejemplo, eso se resuelve enseguidita, pero lo otro no se resuelve. Pero si tuviéramos de alguna manera una posibilidad de ligar lo uno con lo otro para el cumplimiento de derechos humanos o ver alguna otra alternativa, pues la historia sería otra. El señor Pence está aquí, ya veremos qué nos deja, ¿no? Por supuesto. ¿Eres optimista o qué? Yo creo que la agenda ecuatoriana frente a los Estados Unidos es bastante clara, como no la hemos tenido en algún tiempo. Creo que hay 3 temas claves y 3 temas que realmente nos conciernen y nos afectan. ¿Cuáles son? El uno va a ser necesariamente el tema seguridad, el tema de comercio y economía, y el otro que es el migratorio, que son temas que constantemente siempre han estado en la agenda del Ecuador. ¿Tú, pesimista u optimista ante esta visita? Diría que poco pesimista tal vez, ¿no? Dependiendo en el tema comercial. Yo espero, y como ya lo hemos conversado, ¿no?, que las negociaciones no sean, digamos, del grande al pequeño, sino ojalá de alguna manera se nos dé la oportunidad también, digamos, de tener la posibilidad de exportar, por ejemplo, sin aranceles, ¿no? En el tema migratorio, yo creo que si es que venimos de una agenda o de una política pública seguritista, lo que tendrá que de pronto impregnarse a futuro será una agenda seguritista, frente a lo que tenemos en la Constitución, que es una agenda, digamos, más garantista, ¿no? Y en el tema de Venezuela, pues vamos a ver qué es lo que se propone y cómo reacciona el gobierno ecuatoriano ante esto. Gracias, Catalina, por haber estado con nosotros. A ti también, Alex. Muchas gracias. Catalina Barreiro y Alex Valle en este encuentro con Palabra Suelta. Muchísimos elementos. Solo para suscitar un poco de disputa, bronca, reflexión y no aceptar simplemente todos los mensajes establecidos. Hay siempre algo escondido. Siempre le agradecemos a usted por su compañía. Pásela bien. Chévere, creo que quedó.